Dicen que eres el podólogo de YouTube, ¿eso es verdad o no? No, mucho menos. El tema redes no es lo mío. ¿Hacia dónde va el mundo de las plantillas? Yo creo que se acabará en una inteligencia artificial, digo así, a través de un 3D. Pienso que acabaremos aquí. A día de hoy, esto pienso que aún está muy verde. Pienso que está verde. Pienso que está verde porque no, por mucho que haya muchos compañeros que están trabajando así, sinceramente yo a día de hoy aún no lo veo. No digo que no sea el futuro, digo yo no lo veo. Creo aún más en la plantilla, vamos a hacerlo de alguna manera artesanal. Pero no ha cambiado, ¿no? La plantilla en los últimos, no 10, sé, 15 años, 20 más o menos, años, 15 estamos años. trabajando más o menos en lo mismo. Un molde, de una manera o de otra, hay diferentes maneras, ahí no vamos a El entrar. material de la plantilla de encima Los es materiales el de mismo, la ¿no? plantilla sí que han cambiado mucho, los materiales sí. Es decir, yo recuerdo hacer plantillas rígidas totales. A día de hoy, plantillas rígidas totales prácticamente no hago ninguna. Porque los conceptos han cambiado. Pues en la plantilla es lo mismo. En la plantilla lo que vamos a buscar es una flexibilidad de esa plantilla para que muscularmente trabaje todo en la misma dirección. Si estamos diciendo trabajo muscular y ese trabajo muscular lo hemos de mover, la plantilla tiene que seguir la misma línea de ese trabajo muscular. Si yo hago una plantilla rígida, entonces la tengo liada, no estoy haciendo lo mismo. Con lo cual ahí sí que yo he cambiado los conceptos, claro que sí, porque vemos cosas diferentes, estudios diferentes, te dicen cosas diferentes, las ves y haces esa evolución que tiene que haber día a día. ¿Qué es la pronación y la supinación? Hay que definir la pisada neutra, ya está. Eso es lo más importante. La pisada neutra va a ser aquella que el pie andando, no corriendo, andando, contacte el talón por la parte externa, el movimiento va hacia adelante, de la parte externa hacia la parte interna, como si fuese un balancín. Esa es la pisada neutra. La parte externa la llamaremos supinación, la parte interna la llamaremos pronación. Cuando uno de estos dos movimientos es más acentuado, que es más marcado, es cuando hablaremos de una pisada supinadora o de una pisada pronadora. Es así de sencillo. Toda esta pronación, supinación irá repercutida o irá relacionada con el movimiento de la rodilla y con el movimiento de la cadera, y todo va ligado. Entonces en el momento que hay uno de estos movimientos que es más acentuado, tanto la rodilla como la cadera nos va a sufrir o nos dará algún tipo de problema por un lado o por otro. Es así, es decir, no hay más. Estos andando y corriendo, pues va a pasar exactamente lo mismo, pero ese contacto de talón, los que vamos lentos como yo corriendo, y yo lo voy a hacer de talón, vosotros que vais más rápidos, pues será más de medio pie ante pie. Cuando vayáis cansados, pues meteréis el talón, ¿sí? En el 38 vais a meter el talón. ¿Se ha eliminado el concepto de zapatilla pronadora? Eliminado a lo mejor no sería la palabra, es decir, han cambiado el concepto. Porque antes era muy claro que hacían unas zapatillas con unos controles de pronación muy acentuados, excesivamente acentuados, y a día de hoy, pues bueno, han bajado ese control de pronación, por decirlo de alguna manera. Ya no hablan de zapatilla pronador, sino hablan de plantilla estabilizadora, etcétera. Es decir, han quitado ese concepto, todas las marcas, y todas ellas lo que hacen es bajar el concepto de corregir esa pronación o de controlar esa pronación. Porque ¿cómo van a controlar ellos una pronación de un pie y del otro no? Yo siempre digo lo mismo, es decir, tú me estás vendiendo, yo prono de un pie pero del otro no lo prono, entonces me estás vendiendo dos zapatillas pronadoras iguales. No me caza a mí esto. Si yo tengo un ojo 2 dioptrías y en el otro tengo 4, me voy a la óptica y me harán una para cada ojo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues esto es lo mismo, es decir, yo no puedo vender una zapatilla pronadora si solo prono de un pie. De acuerdo. Del otro no prono, entonces ¿por qué la llevo? No te hará daño, bueno, a lo mejor sí te hace daño, con lo cual mejor zapatilla neutra, y si necesitas una plantilla, ese control de pronación lo haremos personalizado, pero no desde un punto de vista de una zapatilla neutra. Y esto las marcas yo creo que se han dado cuenta de esto. ¿Qué zapatilla recomendarías y por qué? Me gustan todas y las critico todas. No dejo ninguna viva. Intento... Que todas son criticables, que lo sepas. Todas son criticables 100%. No he visto todavía ninguna perfecta. Vale, no. Pero tú no le dices, cómprate la Supernova, por decirte un ejemplo. Depende de la pisada que vea. Vale. Depende de la pisada que vea. Es decir, yo no me atrevo a decir una marca u otra. Ya, eso sí que es cierto que la gente me pregunta y quieren que me moje. Y a veces me mojo, no te diré que no. Pero me cuesta mucho decir esta marca es la mejor o este modelo es top. Sí que es cierto que sí que tengo 2-3 modelos que a la hora de poder colocar una plantilla dentro, sí que abogo por ellas, porque sé que la capacidad de esa zapatilla dentro me va a dar una buena capacidad, y ahí sí que lo vigilo mucho. A Nimbus me encanta y Ghost me encanta.
y la... Glide. Nos dicen por ahí sí. detrás de las cámaras. Disculpa, porque realmente, y os lo he dicho antes, os admiro cómo podéis controlar todos los nombres de todas las marcas. Es decir, me quito el sombrero. ¿Qué importancia le das al calcetín deportivo? Mucha, porque la elección de un mal calcetín es causa directa de lesiones dérmicas. Una costura, una presión excesiva en medio del arco, el hecho de que no encaje bien, el hecho de que no transpire bien, mucha importancia. ¿Cuál es el mejor calcetín? No me mojo. Muy complicado. Es muy complicado. Hay infinidad de marcas, todas las marcas te dicen que con este calcetín son antiampollas. Lo siento, mentirosas todas, porque yo he visto ampollas en infinidad de carreras dando asistencia con toda marca de tipo de calcetín, con lo cual que con cualquier calcetín puede salir una ampolla. Con lo cual decir antiampolla yo no lo haría. Pero, no lo diría. Sí, pero que es Pero verdad que hay gente que se compra una zapatilla de 300 euros y después tiene un calcetín de 5 euros. Sí. No, si te gastas 300 no te vendrá de 10. Pero es verdad que sorprende cómo la gente se olvida de este tema cuando es súper importante y de comprensión, ¿no? Y bueno, la recomienda una marca también, la de Lurvel, ¿no? Lurvel trabaja muy bien, ¿sí? Lurvel trabaja muy bien, pero uno de los problemas que yo encuentro Lurvel es que tienen un abanico de calcetines enorme, que está muy bien, pero después cuando tú vas a la tienda esto no está. Te puede reventar una carrera calcetín Totalmente. de ultradistancia cuando te has gastado y te has preocupado en entrenador, en nutricionista, en podólogo, en tal, y de repente por no tira la carrera al suelo. ¿Te tira la carrera? En ultradistancia, en carreras de montaña, te tira la carrera Claro. al suelo. ¿Qué opinión tienes del barefoot? Barefoot, esto empieza, primera ola, aparece en el 2009-2010, si no recuerdo mal, con el libro de Christopher McDowell, que fue el Nacidos para Correr. A partir de ahí, hay la moda en Estados Unidos, esa moda llega a España alrededor del 2011-2012 más o menos, pero tengo una gráfica donde se ve que las búsquedas en Google, y esto está hecho por un compañero de Zaragoza que lo buscó, en el 2012-2013, si no recuerdo mal, que hizo la búsqueda en Google, qué frecuencia de preguntas había en Google buscando la palabra esta. Se veía que en Estados Unidos el primer año el pico era brutal y después caía en picado, y en España pasó lo mismo cuando apareció al principio pico, el pico era brutal hacia arriba y después empezó a bajar. ¿Qué pasará con esta nueva onda que tenemos ahora aquí? Pues no lo sé. Lo que pasó en su momento fue esto. ¿Qué pasará ahora? No lo sé qué va a pasar. Sí es cierto que ahora hay mucha más comunicación que no en su momento. Las redes sociales hacen que todo esto llegue a muchísima más gente. Hay muchos canales que abogan por este tipo de calzado, pero hay que vigilar con este tipo de calzado. Es decir, en la vida no hay ni blanco ni negro, hay grises. ¿Es para todo el mundo ese tipo de calzado? No, y ahí sí que me mojo. No todo el mundo puede correr con un zapato con la mínima expresión de calzado, vamos a decirlo de esta manera, ¿vale? Aquí hay que diferenciar lo que es un two-box amplio, que los dedos se muevan, que esto no es nuevo, esto se lleva diciendo toda la vida en mi casa se ha oído la señora María que venía, busquen zapato ancho, no es nuevo esto. ¿Qué pasa? Que esto ahora con el calzado más casual, más deportivo, que se lleva en el día a día, que este calzado hace, yo te diría 6, 7, 8 años no existía, todos íbamos con mocasín, con zapato de piel, etcétera. Todo esto ha desaparecido, nos hemos ido al calzado más cómodo, más tipo Bamba, por decirlo de alguna manera, y ahí sí que es mucho más factible que la parte delantera de los dedos tenga más capacidad. Lo compro ahora, es decir, es que esto es irrefutable. A partir de aquí, si esto lo aplicamos al mundo del deporte, cuidado, y lo hemos comentado, es decir, si yo quiero rendimiento, es imposible que yo pueda mover los dedos, porque el rendimiento lo que quiere es rapidez, transmisión rápida. Si yo tengo los dedos que se mueven mucho, yo estoy perdiendo efectividad. Un tema de reacción, y tal como os he comentado, y pienso que es así, es decir, lo que es rendimiento no es salud. El rendimiento no es salud. ¿No quieres rendimiento? Busca una parte ancha. Cuando tú quieres rendimiento y quieres una parte ancha, estás haciendo cosas opuestas. Ahí no. ¿Drop 0 es igual que lesión 0? Drop, no drop, perfiles, no perfiles. Si bajamos el drop podemos mejorar un tipo de lesión, pero a la vez podemos empeorar otro tipo de lesión. Joder. Con lo cual no hay un blanco de decir me voy a un drop 0 y no voy a tener lesión, y si aumento el drop quiere decir que tampoco tendré lesión. No va a haber lesión con drop 0 y sin drop 0. No hay un blanco y no hay un negro. No existe esto. Esto no existe. Es decir, a una persona le irá bien llevar un poco de drop y a otra persona llevar poco de drop le va a ser
nefasto. Entonces, el minimalismo entendido como de una manera radical, ahí lo siento, no. El minimalismo entendido de una manera flexible, ahí lo compro. Y cuando decimos flexible es que sea una progresión, ¿no? Es decir, Sí, que si no tú quieres te hacer cojas... una progresión a un calzado... Es como hacer una maratón, no he corrido nunca y me pongo a hacer una maratón. Pues es que es lo mismo, pero claro, esa transición, ¿de cuánto tiempo es? ¿A qué precio haces esa transición? Claro. Esa es la pregunta que hay que plantearse. Es decir, un tipo de transición así, ¿cuántos años tardas? No tardas un mes ni dos, en función de tu tipo de musculatura que tengas y de tu articulación que tengas. Radical el cambio. Podrás hacerlo más rápido o podrás hacerlo menos rápido. Entonces ahí es donde está el problema, que la gente a día de hoy en la sociedad donde vivimos es la sociedad de la inmediatez. Sí. ¿Vale? Con lo cual ahí es donde está el problema, sí. en la inmediatez. Sí. Pregúntate por qué. Esa es la otra pregunta que hay que hacer. ¿Por qué quieres hacer ese cambio? Hay tendencias que dicen, no, es que la sociedad lo hemos hecho mal. Ya, yo pregunto, si realmente todo lo que se ha hecho mal, que se ha actuado mal desde este punto de vista del minimalismo, etcétera, que el zapato que se ha llevado es estrecho, que ha dado tantos problemas y que da tantos problemas, yo me pregunto, si esto es así, si esto es cierto, tendríamos que tener una sociedad que a la hora de andar por la calle, a la hora de hacer deporte, estuviésemos todos tarados. Sí, ¿vale? Sí. Los radicales, de la manera que te lo explican, tendríamos que tener una sociedad totalmente tarada. Señores, me parece que tenemos una sociedad más o menos correcta. ¿Que pueda haber alguien que tenga problemas? Evidentemente. Claro que sí, solo faltaría que no hubiesen problemas, porque van a aparecer problemas en todos los sitios y de todas las maneras. ¿Es diferente la zapatilla de correr de mujer que la del hombre? De entrada te diría no, pero la estética en la sociedad donde vivimos manda, con lo cual te diría sí. Pero solo por estética. O sea, no tendría por qué ser diferente. Mecánicamente la mujer varía un poco. Caderas... A nivel de la pelvis y de la cadera puede variar un poco, pero a nivel del pie no tendría por qué variar. ¿Hay diferencia entre una zapatilla de mujer y de hombre? ¿Vosotros sabéis más de zapatillas? Las marcas dicen ¿Las marcas dicen que algunas la diferencia, que sí la ponen extra. ¿Y cuál es la diferencia? Anchura de pie o... ¿De dónde? ¿Del metatarsiano? ¿Del tobillo? De... Mídelas y les verás si son iguales. Cada vez no se ve mucho, la verdad. Pero fíjate que no hay diferencias, lo que cambia es el color y el tallaje. Me acuerdo de las Pegasus, yo creo que fuera las Pegasus, si no recuerdo mal, 39, ya no se ha vuelto a hacer eso, diferencia entre mujer... No, es decir, no hay una... Creo que ellos mismos se dieron cuenta de que no... Claro, no hay una gran diferencia. Sí. Es decir, cambia el tallaje y el color, pero poco más. Sí, estéticamente sí que cambia, eso sí. Estamos de acuerdo. Vale, pero ya está. Claro. Pero ya está, no te cambia mucho más. Sí que es cierto que alguna marca te dice que la densidad de la media azul es diferente, porque el peso de la mujer es menor que la del hombre. Pero me gustaría que me lo diesen en números, que no te lo darán, con lo cual... Ya. No lo sé. ¿La placa de carbono lesiona? Y lesiona sin la placa de carbono. la placa de carbono mal utilizada o mal indicada lesiona. Sí. Como un entrenamiento mal utilizado. Como un entrenamiento mal utilizado, como una zapatilla voladora antes del 17 también lesionaba. Es lo mismo. No es otra cosa que esta. Una placa de carbono mal utilizada va a lesionar. Ya está. Pero no podemos generalizar de que una zapatilla de placa de carbono, que a veces también hay como una frase ya construida de que la placa de carbono lesiona. No, no lesiona. Lesiona si tú lo utilizas mal. Si tú lo utilizas bien, en el momento adecuado, no tiene por qué lesionar. Científicamente está demostrada que mejora rendimiento, entrando ya al rendimiento deportivo que hablábamos antes, el performance, pero sí que es verdad que si te lesiona hay por ejemplo, Carlos también nos decía el tema de gimnasio, él abogaba un poco por el gimnasio. Es lo que comentaba antes del trabajo muscular. El trabajo muscular es básico, es decir, una placa de carbono es un trabajo muscular que tú puedas apretar esa placa fuerte para que ella te devuelva esa fuerza, es que no tiene sentido. ¿Cuál es la mejor zapatilla de placa de carbono? Yo no me mojaría una zapatilla que esa placa es mejor una que otra. Evidentemente, a día de hoy, la Adidas Evo, esta que pesa 138 gramos, es la que está delante. Y esto es así, como en su momento fue el Alphafly. A hoy es así. Dentro de 2 meses, si Nike saca algo diferente y rompe Adidas, o Adidas rompe a Nike, o te salgas a Asics por ahí por en medio y haga algo diferente a las otras y rompa el mercado, habrá que verlo. No lo sé. Pero decir que una placa de carbono es mejor que otra... No me atrevo, como no me atrevo una zapatilla, es decir, habría que ver a esa persona con esa placa y comparar con una zapatilla con otra. Entonces sí que me podré mojar que esa zapatilla para esa persona sí que es mejor una u otra, pero decir que esa es mejor que la otra no me atrevo.
Sí, es complicado, la verdad. Yo creo que también hay que decir que no es la placa de carbono en sí, es No, más bien el claro, compuesto. no. Hablamos de placa de carbono, Es decir, pero yo tanto siempre Enrique como yo sabemos que es la Lo he terminación. reivindicado Sí. siempre desde el primer día que salió la placa en el Que es el mercado. compuesto. Es el bocadillo que hay de la media suela entre las espumas y la placa. Eso es lo que da el beneficio de este tipo de zapatillas. El éxito de No he Nike fue dicho Zoom X. siempre. Ah. Lo he dicho siempre. Totalmente. Y esto es así. Se habla de la placa, pero es que la placa es una parte más del mix de la zapatilla. Placer escucharte, la verdad que saber conocimiento, sobre todo desde otro lado, ¿no? Al final, el lado de la podología creo que es un lado muy interesante, muy recomendado para cualquier corredor en este caso, pero también cualquier deportista. Y ¿qué te voy a decir yo? La verdad que agradecerte en todo momento esta Ya charla. os lo he comentado antes. Pienso que es importante que haya una sinergia entre todo lo que sois embajadores de zapatillas, marcas y Sí. podología. Hemos de hacer una sinergia porque al final el mercado nos pide dar respuesta. Vosotros habréis aprendido a mí, pero ya os lo he dicho yo también, que con todos los feedbacks que hemos ido teniendo, que nos las hemos ido dando de un lado y de otro, yo he aprendido de vosotros, con lo cual... Ha salido un buen congreso, ¿eh? No. Son sinergias al final cuando organizo este tipo de cosas, Sí. con lo cual chapó por la organización de Top for Running y nada. Adelante, hasta si volvéis a montar otra, pues ya sabéis dónde estoy. Pues muchas gracias, Enrique. No, a ti.